Abriera conmigo la Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y yo quisiera tomar este versículo como referencia para pensar en el tema de hoy. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice así. Leemos todos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miremos en retrospectiva hoy el mundo. El mundo tiene principios de Dios. ¿Sabían eso? El mundo tiene principios de Dios. Tiene valores bíblicos. Pero quien los gobierna es... ¿Quién gobierna al mundo? ¿Quién gobierna el mundo? Escuche esto: el mundo tiene principios de Dios, tiene valores de Dios, pero quien gobierna al mundo es... ¿Quién gobierna el mundo? Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. Un escritor dijo esto, abro comillas, y me gustó lo que dijo. Dice: Dios ha permitido, mire lo que dijo este escritor, me pareció muy centrado este concepto. Un escritor dijo así, abro comillas: Dios ha permitido, mire lo que dice, Dios ha permitido que Satanás gobierne el mundo con algunas limitaciones. Recordemos que Dios es todopoderoso. Me gustó eso. No es que Dios deje de ser Dios creador grande, pues cuando yo digo que el mundo lo gobierna Satanás. Cuando hablamos del mundo, hablamos de personas que no quieren seguir las enseñanzas de Dios. Entonces, cuando una persona no quiere seguir las enseñanzas de Dios en esta tierra, entonces va a seguir las enseñanzas del mundo. Y quien gobierna el mundo, quien está en el mundo, dirigiendo al mundo, es Satanás. Partamos de allí para pensar en el tema de hoy. El tema es la familia. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Y el título, como lo titulé, es tipos de contexto en la construcción de familia. Hay dos contextos, dos. Damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora a través de las redes sociales. Y que esta palabra pueda llegar al corazón de hombres y mujeres donde estén. Alguien también puede grabar. Y a veces se multiplican las buenas enseñanzas. Y eso es lo que pretendemos hoy, que este mensaje pueda ayudar a construir familia en Dios. Entonces, vamos a hablar de dos contextos. El contexto del mundo y el contexto de Dios en esta tierra. Entonces, la familia en el mundo, ¿tienen valores bíblicos? Las familias en el mundo tienen valores bíblicos,
tienen principios bíblicos. Sí, por ejemplo, uno de ellos, el matrimonio. El matrimonio es un principio de Dios y está en el mundo. Pregunto, ¿el matrimonio en el mundo sirve de mucho? En el mundo sirve de mucho. Usted se casa con una muchacha enamorado, pero a los 2 años de pronto ya no le gustó porque por ahí que oye cosas. Se enamoró de otra y se divorció y ya se casó con otra y ya. Normal, todo sigue chévere. Y de pronto también esa no me sirvió, entonces me conseguí, ya con esa no me voy a casar, me la voy a llevar así, hacemos una sociedad conyugal como dice la ley. Porque ustedes saben que después de cierto tiempo la ley colombiana dice, después de 2 años dice la ley, ¿qué sucede entre un hombre y una mujer que conviven en una casa? Tiene las mismas leyes que un matrimonio. Entonces eso es del mundo, ¿verdad? Eso sí es del mundo. Lo llevaron a la corte y establecieron la ley y bueno, eso aprueba. Y me parece bien para vivir en el mundo. Pero también está el matrimonio que sí es de Dios, pero está insertado en el mundo. Etcétera. Y de eso quiero hablarles hoy. Quiero hablarles de lo que la Biblia dice de un hogar mundano, de la familia mundana. ¿Cómo vive la familia sin Dios? La Biblia nos da coordenadas. La Biblia nos enseña que las familias se multiplicaban sin Dios, pero viven, crecen, trabajan, hacen dinero, estudian y viven en esta tierra. Pero el modelo no es Dios, es el mundo. Y dice la Biblia así, e iniciemos. Primer contexto, en la construcción de la familia. Primer contexto. Vamos a leer Génesis capítulo 9, versículo 18. Dice la Biblia así. En Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 9. Por favor, Génesis 9, versículo 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tierra. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron las ropas y las pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así que no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: ¿qué dijo mi amigo Noé? ¿Qué le dijo? Maldito tu descendencia. ¿Dónde nace la pornografía? ¿Dónde nace la morbosidad? Que hace parte de una familia mundana. ¿Cuántos problemas encontramos en la calle cuando va los 3 hijos atrás, la esposa a mano derecha, el esposo manejando el carro, y de pronto va manejando por la calle, por la avenida El Libertador?
Yo iba a decir que por la calle, la avenida La Primavera, eso es en Ocaña, aquí, la avenida Libertador. Y hay una muchacha muy opuesta, y entonces su esposo hace así. Y entonces la esposa le dice: hombre, friegue, respeta, hombre, respeta. Ay, no, friegue, eso no es nada. Eso se llama morbosidad. Un hombre, un esposo morboso, una mujer morbosa, unos hijos morbosos que nacen aquí. Así viven las familias sin Dios, ¿verdad? Un esposo morboso, una esposa morbosa. ¿Y los hijos qué hacen? Viendo lo que el papá hace, y cuando ese niño llega a los 15 años, ¿qué hacen? Porque así es la familia. Carecen de ese valor, pero son casados. Sí, son casados, pero mire lo que hay dentro de ellos. Y todo ese pecado que nos envuelve hoy nace con este hombre del cual estamos leyendo. No veo otro, solo veo a ese que el papá le declaró una maldición, y esa maldición se ha multiplicado hasta hoy. Segundo, Génesis capítulo 11. Ahí encontramos otro antivalor y valores también. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 1. Versículo 2, leemos todos. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de. Y dijeron, ¿qué dijeron? Vamos, si es la voluntad de Dios, y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Metieron a Dios en los negocios? ¿Metieron a Dios en los negocios? ¿Qué valores tenían? Tenían un valor muy bueno. Claro, trabajaban en equipo. Eso es un valor bueno, que es bíblico. Otro valor, tenían proyección. ¿Es bíblico? Sí. Pero dependían de Dios para crecer. ¿Quién direccionaba estas familias? ¿Quién? ¿Quién los direccionaba? Ellos sin Dios. ¿Cuántos de nosotros en el mundo sin Dios pedimos dirección a Dios para hacer negocios? No, nada. Mire, el hombre que vive sin Dios hace negocios porque tiene capacidad, porque es inteligente, porque tiene proyección, porque tiene una gran visión, porque tiene una buena estrategia administrativa, porque sabe pensar, porque sabe trabajar. Y hombres y mujeres que crecen y hacen dinero y tienen en el exterior y aquí y allá, hacen miles y miles de millones. Tienen casas, construyen casas, edificios, centros comerciales, mil cosas. ¿Con Dios? No. ¿Necesitan a Dios para crecer? No. ¿El mundo necesita a Dios para crecer? Dime cuánto tienes, cuánto vales. Así vive el mundo. ¿Usted cree que muchos adinerados de Santa Marta están pidiéndole: Señor, ayúdame con ese negocio? ¿O se van a hacer el negocio solos? Señor, ¿qué carrera estudio? No, simplemente estudian y se vuelven profesionales y científicos y ateos. Así estaban ellos. Yo le pregunto, ¿esta gente tenían a Dios? Esta gente de lo que estamos leyendo aquí, ¿tenían a Dios? ¿Tenían familia? ¿Tenían esposa? ¿Esposos? ¿Tenían a Dios?
¿Hacían dinero? ¿Dios estaba con ellos? No. Parecido estamos hoy. Génesis capítulo 16. Estamos hablando de un contexto del mundo donde se multiplica la familia. Génesis capítulo 16, versículo 1, por favor, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su. Muy bien, tenía amante Abraham. ¿Ese es el modelo de Dios o es el modelo del mundo? Tener un amante. Tener un hijo en otra mujer. ¿Hay alguien aquí que, no me levante la mano porque no quiero que usted le dé pena, pero hay alguien aquí que tiene un hijo en otra mujer? 2 hijos en otra mujer. Que ya ha pasado por 3 relaciones matrimoniales, conyugales. ¿Ese modelo es el de Dios o el del mundo? Del mundo. Y mire, aquí empezó. No me diga a mí hoy que la voluntad de Dios era que Abraham tuviera un hijo con Agar. Ese modelo es del mundo. Ahora, que Dios es un Dios de misericordia. Sí, ¿cuánto creen que Dios es un Dios de misericordia? Y que a pesar de tantos errores que cometemos, nos ayuda. ¿Pero era el plan de Dios? No. Parta de ahí. Otra. Estoy poniendo ejemplos de hogares, de familias que se multiplican en el mundo. Quizá usted depende de un hogar disfuncional. Usted no es el hijo de la esposa, hijos legítimos que se llaman. Hijo ilegítimo. Y de ahí viene usted. ¿Cómo le trataba a su madrastra? ¿Cómo le trataba a su padrastro? Golpes, gritos. Para el hijastro, una chupeta. Pero para el hijo, un yogur. ¿Vio eso? En Navidad, para el hijastro, trabajo. Para los hijos, carritos, juguetes y demás. Y entonces la mamá de ese dijo: este es un imbécil que desprecia al hijo que tiene, que me hizo. Y empiezan a ver esas peleas entre el padre y la madrastra, o la ex mujer o el ex marido. Y hay unos problemas que empiezan a afectar el núcleo familiar. ¿Eso se vive hoy o eso se vivía solamente hace 3,000, 4,000 años atrás? ¿O ya no se vive eso? Y aquí en Santa Marta, que la gente está tan ordenadita. Me decía el pastor Ángel que aquí en Santa Marta las parejas eran bien ordenadas. Gloria a Dios. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo a José, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Alguna vez ustedes, todos los que están aquí, ya son hijos de Dios? Cuando usted era mundano, ¿usted alguna vez le gustó otro hombre o otra mujer que no era su esposa o su esposo?
Estoy hablando antes de haber conocido a Jesús. Antes de conocer a Jesús, alguna vez a los hombres, ¿a usted le gustó otra mujer que no era su esposa? Antes. Ahora las mujeres, antes de conocer a Jesús, alguna vez a usted le gustó un hombre que no es, pero le gustó, le tocó, le movió el piso, es que se dice. Sí o no, diga nada porque tal que el esposo esté ahí y vaya a salir de aquí un problema. Pero más aún, escuche esto. Ahora, después de usted conocer a Jesús, ¿a usted le ha gustado otro hombre, otra mujer? ¿Y ha estado tentado a caer? ¿O este problema era de Génesis? ¿O es del mundo que aún todavía existe? Familia mundana. Tener un amante es normal. En el mundo sin Dios, tener una novia extra es normal. Tener un hombre sin que nadie sepa, con control y todo, eso es normal. Que los jóvenes tengan sexo antes del matrimonio en el mundo es. Las redes sociales y la televisión, ¿qué dicen? Cuídate y haz lo que quieras. ¿Quién enseña eso? El mundo. Por eso la esposa de Potifar sedujo a José. En primero de Samuel, en el libro primero de Samuel, el capítulo 1, el versículo 2 dice, Samuel 1:2 dice, tenía él, ¿cuántas mujeres? 2. Mire, así es la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor, a la capilla o al templo, como le quiera llamar hoy, llegan hombres y llegan mujeres a convertirse, a seguir a Dios. Pero ¿cómo vienen? Hablando de la familia, ¿cómo vienen? Muchos llegan con 2 mujeres, ¿sí o no? Con 2 novias, con 5 novios, con 3 mujeres. Así llega la gente a los pies de Jesús. Pero ese modelo es el modelo del mundo. Hay esposas que aprendieron a vivir con el hombre así. Yo atiendo mucha consejería en Ucaña. Ese es mi plato favorito todas las semanas. ¿Y cuántas señoras he atendido que me dicen, no, pastor, yo me cansé y ya, yo sé que él tiene y todo, yo no le paro bola ya. Vea, lo único que le pido a Dios es que me guarde de una enfermedad. Pobrecita, le da uno hasta pesar, pero esa es la verdad de muchas mujeres y de muchos hombres. Porque hay hombres que también saben que su mujer se la juega y vea, para llevar la fiesta en paz. Pero ese modelo es el modelo del mundo. Deuteronomios, capítulo 28. En el modelo del mundo, las familias se multiplican en esta condición que dice el versículo 15. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas. ¿Para quién son esas maldiciones? ¿Para quién? Para el mundo, para las familias en el mundo, para los hogares en el mundo. Por eso las esposas, ¿cuántas esposas tienen cáncer de útero por causa de la promiscuidad de su esposo? ¿Era la voluntad de Dios que tuviera cáncer allí? No, pero ¿por qué lo tiene? O enfermedades venéreas, o problemas en los riñones, en el hígado por causa del licor, en el cerebro por causa de la droga y todos los efectos que causan el vivir una vida desordenada sin Dios. Afecta
el núcleo familiar. Versículo 22 dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía y con calamidad repentina, con añulo, y te perseguirá hasta que perezcas. Versículo 27: Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no puedan ser curados. Hay enfermedades terribles. Ahora, esto no significa que la iglesia del Señor no se enferme. La iglesia se enferma menos y el mundano se enferma más. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, es lo que dice la Biblia. No quiero que esté de acuerdo tampoco. Es lo que dice la Biblia. Porque hay muchas cosas que no nos van a gustar, pero yo se las debo decir. Este modelo es un modelo mundano. Y dice la Biblia que en Éxodo capítulo 34, que a mí me parece que esto es terrible, pero es la verdad. Capítulo 34 de Éxodo. Mire lo que dice así. Dice, versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Estamos hablando de Dios. Éxodo 34, 6. ¿Estamos leyendo todos? Ahí está. ¿Qué dice? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué dijo? Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres. A mí me aterra esto, que visita. Hay una visita. El diablo me visitó. ¿Y con qué viene el diablo? ¿Con un valor o con un antivalor? Porque dice que me visita al papá y a la mamá. Que lo visitó. ¿Qué lo visitó? La infidelidad. El abuelo era infiel, el papá infiel, y ahora la infidelidad visitó a su hija o a su hijo. Y entonces ese hijo va a tener un buen hogar o lo va a dañar por causa de la infidelidad. ¿Quién dijo eso? Pues la Biblia. La Biblia dice que el pecado se multiplica. Yo estoy ayudando a una señora en Ocaña y me dice: pastor, estoy preocupada porque yo soy la segunda descendencia que las mujeres a los 16 años se van a vivir con un tipo, hacen vida con un hombre casado. Y yo soy la segunda generación. Pero es que yo ahorita conozco a Dios y ahora es que me doy cuenta que mi mamá cuando tenía 16 años se metió con un tipo casado. Mi abuela cuando tenía 16 años se metió con un tipo casado. Y la hija mía el otro año va a cumplir 16. Y no quiero que eso le pase. Usted dirá hoy: pastor, yo no creo en eso. Pero la Biblia dice que las maldiciones hay una visita. El diablo reclama lo de él. Así se multiplican las familias en el mundo. Maldición tras maldición. Una mujer que se metió con un hombre casado, esta otra se metió con un hombre casado, y así se van multiplicando. Y ahí es donde hay tantos problemas de carácter social que afectan los niños, que afectan las niñas, que afectan la economía, que traen miseria, pobreza, muerte, suicidio, homicidio, robo, atraco, mentira, falsedad y una cantidad de antivalores que se sigue tejiendo, que sigue creciendo, porque hay una familia que se multiplica con leyes del mundo, mas no con las leyes de Dios. ¿Cuántos quieren romper eso? ¿Cuántos quieren romper eso? ¿Cuántos quieren decirle hoy a Dios? Decirle a Dios que no me vaya a visitar
la maldición. ¿Cuántos se van a hacer responsables de la vida de hoy adelante? Entonces, de hoy atrás no tengo nada que hacer, porque ya lo viví. Pero de hoy en adelante sí es responsable de usted. Usted de hoy en adelante puede cambiar la historia de su familia, de su hogar. ¿Cuántos quieren empezar a reconstruir una familia? Mire, hay unos que reconstruyen la mayoría y unos pocos construyen. ¿Sabe quién reconstruye? El que viene ya casado del mundo pasado. Ese, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Construir o reconstruir? Mire, levantar la mano los que vienen, los que se casaron o se unieron, se unieron en el mundo sin Dios. O se casaron en el mundo sin Dios. Muy bien, y usted está hoy aquí, listo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer de hoy en adelante? Reconstruir. Entonces, en la reconstrucción que está, lograr que su esposa le crea. En la reconstrucción que está, dejar la morbosidad, dejar la pornografía, dejar la infidelidad, dejar los malos negocios, dejar la mentira y una cantidad de cosas más que usted debe de dejar. Eso se llama reconstruir. Administrar bien la economía en el hogar, proyectar el hogar, trabajar, porque hay unos que no trabajan, trabajar. Eso sería reconstruir. Pero ¿quiénes van a construir? Los hijos que nazcan en la fe cristiana. Los hijos que nacen en la fe cristiana, que de verdad lo son, ¿ellos qué van a hacer? ¿A reconstruir o a construir? Bueno, ¿estamos logrando eso? O el vivir con un poquito del mundo y con un poquito de Dios hace que esa diferencia no se vea en la iglesia. Si usted no es una persona que esté trabajando fuerte en la reconstrucción del hogar, su hogar tiene un poquito de aquí y un poquito de allá. Pregunto, ¿cuándo la iglesia se va a notar? ¿O cuándo la iglesia del Señor en la tierra va a ser un referente en el tema de familia? ¿Cuándo? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Están entendiendo? ¿Por qué los veo como muy callados? ¿O estoy enredado y yo trataré de usar un recurso pedagógico mayor para que ustedes puedan comprender aún mayor el tema de familia? Entonces dije que el primer contexto donde se construye familia es el mundo. ¿Cuál es el primer contexto? ¿Y en el mundo qué hay? Separados. ¿Qué más? Madres solteras. ¿Qué más? Divorciados. ¿Qué más? Vueltos a casar. Uniones libres. Uniones de hecho. Matrimonio en el mismo sexo. Hombre, hombre, mujer, mujer. Todo eso es un modelo del mundo. ¿Y el mundo lo acepta? Claro que sí. Es normal. ¿Dónde? En el mundo. Pero en segundo lugar, vamos a hablar en segundo lugar, pues la Biblia lo muestra. La Biblia habla de ese modelo que nosotros no debemos seguir. La Biblia lo habla. Pero ahora yo quiero concentrarme en esta segunda parte y última. Es el segundo contexto en la construcción de familia en la iglesia del Señor. Ahora que usted llegó a los pies de Dios, usted debe hacer dos cosas. Número uno, reconstruir. O número dos, construir. ¿Qué está haciendo usted? Número uno, si usted hoy dice ser cristiano, usted tiene que estar haciendo dos cosas. Número uno, reconstruyendo. Y número dos, construyendo. ¿Y sabe quién construye? Mis hijos. Si logré darle una buena educación, y ahí es donde yo quiero hablarles. ¿Cuántos están trabajando duro por el trabajo y el cuidado
de su familia. ¿Usted qué quiere producir? ¿Hijos para el mundo o hijos para Dios? Que van a vivir en el mundo, pero todo lo de ellos es de Dios. Y nos vamos a distinguir por eso. ¿Cuántos están trabajando por eso? Muy bien. Escúcheme esto. La Biblia habla precisamente en la ley de Moisés, criticada aún por nosotros, pero Dios quería trabajar el núcleo familiar. ¿Cómo restaurar la familia? Dios lo hizo muy bien a través de Moisés. La familia estaba perdida, pero Dios llamó a Moisés y establece una ley para componer, para reconstruir lo perdido, la familia. Digan amén. Gracias. Deuteronomio 7, mire lo que hay ahí. Deuteronomio 7. La ley de Moisés. La ley de Moisés es hermosa. Yo no sé por qué la iglesia no la quiere. Si en la ley de Moisés Dios puso orden. ¿Y de qué carece el hombre? Cuando Jehová, versículo 1, cuando Jehová, capítulo 7, versículo 1 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores. ¿Y qué? Era un montón de gente. Versículo 2 que dice: Jehová tu Dios las haya entrado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ella. No darás tu hijo o tu hija, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Miren, hermanos, para los que están tratando de restaurar, para los que están tratando en lo posible de reconstruir un hogar, yo sé que no les va a quedar fácil. Que sus hijas se casen con hombres de Dios. Yo sé que no es fácil, porque usted llegó a los caminos de Dios y sus hijas son mundanas porque usted les enseñó a ser así. Y por ellos hay que orar y pedir misericordia a Dios. Pero yo estoy hablando de la segunda generación que nace en casa. Esos hijos que nacen en casa, que ya se están casando con mujeres. ¿Con quién se va a casar esa niña que nació aquí, que creció y se casó? ¿Con quién se va a casar? ¿Con un mundano o con un hombre de Dios? Pero yo he escuchado por ahí decir: no, pastor, eso pastor, eso en la iglesia hay jóvenes peor que los mundanos. Bueno, ese es otro cuento. Pero lo que yo sí sé es que la iglesia del Señor se tendrá que multiplicar con hombres de Dios. Y que si tú te casas con un mundano te va a ir mal. ¿Sabe hasta dónde llega el trabajo de reconstruir familia en Dios? Hasta que usted tome una mala decisión. El día que usted decida casarse con un mundano o con una mundana, ahí se rompe el plan de Dios. Porque cuando ese niño nazca de esa relación casados o unión libre, los van a festejar con trago, con parranda, y le van a imponer una religión llamado catolicismo o otra religión. ¿Sabe por qué? Porque usted no construyó familia. Usted simplemente se congrega en una iglesia, pero no está construyendo familia en Dios. Construir familia en Dios es otra cosa. Hay que cuidar a nuestros hijos y darles enseñanza para que nuestros hijos hagan familia en Dios. ¿Por qué el reino de Israel se dividió? ¿Sabe qué hizo Salomón? Dañó este principio.
y se corrompió el reino. Se rompió todo. Y si tiene alguna duda, puede leer Primero de Reyes, capítulo 11 y demás. Pero yo sigo avanzando. Estoy hablando de la ley. No quiero que esto se preste para controversias. Pero miremos Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio 24 dice: cuando alguno tomare mujer o se casare con ella, si no le agradare por haberse hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Tocan el tema del divorcio. Tocar el tema del divorcio en la iglesia cristiana, tocar el tema del divorcio en el mundo, cómo lo manejan aquí, cómo lo manejamos acá, cómo es el asunto. Tremendo. Pero Mateo nos dio unas buenas orientaciones, nuestro Señor Jesús. Y mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Dice el versículo 3: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Respondió Jesús y dijo, ¿qué dijo? ¿No habéis leído lo que hizo al principio? ¿Qué hizo al principio? Varón y hembra les hizo, y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿eso lo entiende el mundo? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a su mujer, mas al principio, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, dele carta de divorcio. Miren, hermanos, yo hago una pregunta. Una pareja que se casan en Dios hoy, una mujer que se casa con un hombre hoy en Dios, ella una mujer de Dios, él un hombre de Dios, ¿será que en esa pareja hay una posibilidad de divorcio? Yo creo que tampoco. Yo creo que una pareja que se casan en Dios, que se alimentan de Dios, de estas aguas, una persona que se mete con Dios, que camina con Dios, que trabaja con Dios, que construye familia junto a los padres y a los abuelos, ahí vamos a tener multiplicación. Nos vamos a multiplicar hasta 1000 generaciones en Dios, donde no habrá divorcio. A no ser por fornicación, como dice. Pero serán índices muy pequeños. Pero hay que trabajar. ¿Ustedes quieren tener una mejor sociedad? ¿Qué debemos hacer? Trabajar. ¿Y dónde vamos a trabajar? En el corazón de la familia. Y más grande aún, en la niñez. Yo creo que en la niñez se ponen todos los principios de Dios. Pero ¿sabe dónde está el tremendo error de la iglesia cristiana?
que sacamos poco tiempo para formar a nuestros hijos. ¿Sabe qué hace el papá? Todos los días llega cansado, ve televisión un rato y ¿qué hace después? Y la mujer, ¿qué hace también? Llega cansada, ve televisión un rato y ¿qué hace? ¿Y quién educa a su hijo? El colegio y una señora que le ayuda con las tareas. ¿A qué horas usted educa espiritualmente a sus hijos? Entonces, ese niño cuando llegue a 15 años, ¿es del mundo, es de Dios o es un híbrido? Por eso es que hay muchachos que no tienen identidad. Y pese a eso, la iglesia carece de valores. Les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un noviazgo mundano y un noviazgo de la iglesia evangélica? ¿Qué diferencia hay de un noviazgo mundano y un noviazgo de la iglesia hoy? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál? Dígame, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? Pues sí, tienen a Cristo en el corazón. ¿Cómo? Se guardan la virginidad hasta el matrimonio. Ojalá. ¿Ha visto usted noviecitos cristianos sentados en la sala de la casa de los padres leyendo la Biblia, leyendo un libro de noviazgo, de matrimonio? ¿O en el mismo abejorreo es que llaman? En el mismo coge-coge, en el mismo masaje. Piense. ¿Cuántas niñas salen embarazadas de nuestras congregaciones adelantadas? O por lo menos no salen adelantadas, pero sí salen ya. Perdieron todo. Claro, porque ¿qué significa la virginidad dentro de las niñas cristianas? Pues eso no está tan sentado. Porque como usted no ha puesto esas bases fuertes en sus hijas, en el colegio le dijeron que la virginidad no servía, que eso no. Entonces ella lo mismo le da perderla que no perderla. ¿Y qué diferencia hay de una joven cristiana a una joven de Dios? Igual. Bueno, algunas excepciones. Hay algunas niñas que se han guardado. No todo es malo, ¿no? No, hay unas niñas que Dios bendiga. Y hay unos jóvenes que Dios bendiga. Y yo apelo a la misericordia. Tal vez lo son por la misericordia, poco por la educación del padre y de la mamá. Mire, hay muchos de nuestros hijos que solitos por misericordia están leyendo y están estudiando. Pero solo la misericordia de Dios les ha alcanzado. Ahora yo pregunto, ¿qué tal si yo como padre de familia voy a reforzar más la enseñanza, la educación cristiana, la formación de valores? Porque el formar a un niño es para que hayan matrimonios felices, matrimonios estables y una generación diferente en los próximos años. Yo pregunto, en 50 años, ¿cómo se multiplica la iglesia del Señor? ¿Restaurando, reconstruyendo o construyendo? Escuche lo que digo. En 50 años, ¿qué es lo más fuerte en la iglesia cristiana? ¿La reconstrucción o la construcción? Si seguimos así. Por eso en Deuteronomios capítulo 6, capítulo 6, rapidito les leo el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino
y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Mire, la enseñanza bíblica y espiritual en la casa debería ser un baluarte. Debería ser algo grande, debería ser algo extremadamente grande, porque es lo único que va a hacer que tengamos unas familias que van a construir, no a reconstruir. Usted que conoció a Dios ahora está reconstruyendo, pero sus hijos no. Sus hijos van a construir familia. Entonces ellos se van a casar vírgenes. Entonces ellos van a tener una economía estable. Van a tener unos hijos sanos, porque van a empezar diferente a nosotros. O igual, o peor. Piense. ¿Cómo nos vamos a reconstruir? ¿Cómo vamos a construir familia? En 20 años, en 50 años, en 100 años. ¿Cuál será el referente de Dios hablando de familia en la tierra? ¿El mundo o la iglesia? Pregunto, ¿el referente de Dios en la tierra hablando de familia quién es? ¿El mundo o la iglesia? ¿Será que sí? ¿En 50 años? Porque todos los que estamos aquí en 50 años vamos a tener nietos y bisnietos en Dios, casados y con hogares estables en 50 años. O sea que en 50 años el núcleo familiar cristiano será mayor o menor. ¿Cómo se van a reconstruir ellos? ¿Cómo serán esos noviazgos? ¿Cómo serán esas familias? ¿Cómo serán esos niños en 50 años si no ha venido Jesús? ¿Cómo va a ser la economía? ¿Cómo va a ser la enseñanza, la educación? ¿Cómo va a ser la predicación de la palabra? ¿Cómo serán los cultos en 50 años? Si no hacemos un trabajo hoy de reconstrucción del corazón de la familia. Padres que están aquí, que vienen de una familia caída, que todavía tienen odio en el corazón, pero ya conocen a Dios. ¿Qué debe hacer ese padre? ¿Qué debe hacer ese papá? Un papá que viene del mundo de pecado, que conoció a Jesús, pero lo crió el padrastro, que fue violado, que fue violada. Ahora están aquí con un nuevo hogar en Dios. ¿Necesita ayuda? ¿Cuántos necesitan ayuda? ¿Cuántos? Si usted no corrige errores hoy, se le irán. ¿Se le van a qué? ¿Cuántos están luchando con la pornografía aún conociendo a Dios? Tiene esposa, tiene hijos y de noche lo hace. Si usted no corrige eso, ¿qué va a pasar a sus hijos? ¿Usted cree que sus hijos van a tener libertad? Hay que reconstruir el corazón de los matrimonios. ¿Cuántos aquí tienen matrimonio? Levanta la mano los matrimonios. Ahora baja la mano. Ahora levantar la mano las relaciones libres. Levante la mano los que tienen relaciones libres. Misericordia. Misericordia. Yo sé que muchas de ustedes no se han casado porque el hombre es mundano y no quiere. Yo eso lo sé. Y nuestro deber como iglesia es ayudarles a orar para que ese hombre conozca a Jesús y usted se pueda casar con él. Dígame. Cuando Cristo esté en mi barca, le sombra igual la tormenta. Mi Dios no llega a tiempo, siempre está presente en todo tiempo.